Hola, el día de hoy vamos a ver algo bastante interesante que es la razón o el porqué de la forma de los orbitales atómicos, ¿ok? Vamos a ver por qué los orbitales atómicos adoptan ciertas formas que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿no? ¿Por qué adoptan esas formas particulares? Entonces, resulta que los orbitales atómicos, ¿no? Como toda función de onda en la mecánica cuántica, carecen de un significado físico, ¿no? Es decir, los orbitales atómicos, que no son otra cosa más que funciones de onda, carecen de un significado físico por sí mismos, pero Max Born les dio una interpretación al cuadrado de estas funciones de onda, ¿no? Al cuadrado de estas funciones de onda, Max Born le dio la interpretación como una distribución o una densidad de probabilidad de hallar al electrón en cada punto del espacio, ¿no? De una densidad electrónica. Y entonces permite calcular la probabilidad de encontrarlo en un cierto volumen del átomo, ¿no? A esos electrones. Entonces, los orbitales atómicos no son otra cosa más que funciones de onda que se pueden escribir, ¿no? Resulta que se pueden escribir como un producto de otras dos funciones, como una multiplicación de otras dos funciones. Entonces, los orbitales atómicos, que son estas funciones de onda, se pueden escribir como la multiplicación de dos funciones. Esta función que tenemos por aquí, que es una función que depende de un valor r, ¿no? Y a su vez depende de dos números que llamamos números cuánticos n y l. Y esta función que tenemos por aquí, que voy a subrayar de color azul, ¿no? Esta función le llamamos función radial. En esta clase no vamos a prestar mucha atención a la función radial, porque en esta clase lo que nos va a interesar es estudiar las formas que adoptan estos orbitales atómicos, ¿no? Y que estas formas dependen más bien de la otra función, ¿no? Por la cual multiplicamos esta función radial para obtener a estas funciones de onda que llamamos orbitales atómicos. Entonces lo que nos va a interesar en esta clase en particular es estas otras funciones que llamamos funciones angulares. Resulta que, como ya ustedes sabrán, los orbitales atómicos son funciones de onda y una función de onda no tiene interpretación física, ¿vale? No tiene ningún significado físico. Sin embargo, la interpretación de Max Born, pues lo que nos dice es que el cuadrado de estas funciones de onda, ¿no? Voy a escribir por acá la función de onda, que depende de los números cuánticos n, l y m, y además de las coordenadas del sistema r, θ y φ. Estos orbitales atómicos, resulta que Max Born le dio una interpretación que es, si los elevamos al cuadrado, pues nos van a dar una distribución de probabilidad. ¿Okay? Entonces nos dan una distribución de probabilidad. Y esa distribución de probabilidad, pues la interpretamos como una región donde podemos encontrar al electrón. Entonces, elevar estas funciones de onda al cuadrado, ¿no? Que llamamos orbitales atómicos, estas funciones de onda, pues básicamente resulta en elevar, ¿no? Si lo expresamos como un producto de la función radial y la función angular, pues si elevamos todo esto también al cuadrado, ¿no? Si elevamos ambos lados al cuadrado, pues al final lo que obtenemos es la función de este lado derecho de la ecuación, obtenemos la función radial elevada al cuadrado, y esta función angular pues también elevada al cuadrado, ¿no? Entonces la voy a escribir por acá, la función angular, que depende de los números cuánticos L y M y de las coordenadas θ y φ. Lo escribí de esta manera. Entonces esto también al cuadrado, ¿no? Y ya a esto que tenemos aquí es a lo que le damos esa interpretación física de una distribución de probabilidad, que sería la región donde podemos encontrar como a la región donde podemos encontrar al electrón, ¿no? Entonces esta distribución de probabilidad resulta
que también, o más bien a una parte del producto de estas dos funciones, ¿no? Porque el producto de estas dos funciones, ahora al cuadrado, pues nos dan el cuadrado de esta función de onda. Resulta que en particular la función angular al cuadrado, que es esta de aquí, función angular al cuadrado, lo que representa físicamente, o a lo que le asociamos esta función angular al cuadrado, es a la región en el espacio donde existe una alta probabilidad, no es una región del espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar al electrón, ¿no? Entonces lo que quiero es que en este momento no pierdan de vista que las funciones de onda por sí mismas, esto que está aquí arriba y que me gustaría poner de otro color, esto que está aquí arriba no tiene, ¿no?, significado físico, no tiene ninguna interpretación física, ¿ok? Entonces no significa, físicamente no podemos interpretar nada de estas funciones de onda, que también llamamos orbitales atómicos, pero sí de su cuadrado, ¿no? De acuerdo con la interpretación de Max Born, a este cuadrado lo interpretamos como la distribución de probabilidad que representa la región en el espacio donde podemos encontrar al electrón, y siendo más específicos, a la función de la función radial al cuadrado y la función angular al cuadrado, a la que le damos, digamos, esa interpretación como la región en el espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar al electrón, pues es justamente a esta parte angular al cuadrado, ¿no? A la función angular al cuadrado es a la que le damos ese significado. Resulta que entonces estas funciones angulares reciben un nombre en particular, estas funciones angulares, que es el nombre de armónicos esféricos. ¿Okay? Estas funciones angulares se representan con unas funciones especiales llamadas armónicos esféricos, y que justamente, no reitero, si graficamos esos armónicos esféricos al cuadrado, lo que vamos a obtener es una gráfica de una región en el espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar el electrón. Bien, ahora me gustaría decirles a este momento que pues vean que a su vez estos armónicos esféricos, ¿no?, la función angular, pues de lo que depende es de los valores de L y M, ¿no?, y a su vez de las coordenadas θ y φ. Entonces resulta que cuando nosotros grafiquemos a distintos valores de L y M, ¿no?, a distintos valores de L y M, nosotros grafiquemos las coordenadas θ y φ a lo largo de toda la región del espacio, pues lo que vamos a encontrar son unas gráficas que podemos interpretar como la región donde vamos a encontrar el electrón, y eso es lo que quiero hacer en este momento, ¿vale? Lo que voy a hacer es que tengo por aquí un programa en Python, es un script en Python que básicamente lo que hace es tomar estas funciones angulares y las va a graficar, ¿no?, y nos va a dar unas gráficas de estas funciones angulares. Ahora, resulta que, y déjenme poner por aquí una gráfica de lo que les quiero mostrar. Si yo le doy a este programa, ¿no?, distintos valores de L y M, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo le doy el valor de L1 y el valor de M1. Pues lo que va a hacer el programa es tomar estas funciones angulares, ¿no?, estas funciones angulares de aquí, y lo que va a hacer es graficarlas, ¿no? Vean que estas funciones angulares dependen a su vez de un producto de dos funciones, y esto pues es igual a todo esto que tenemos aquí, ¿no? Que si, bueno, están viendo este video en la estructura de la materia, lo más probable es que simplemente les hayan contado
que esto es una función que depende de un producto, a su vez de otras dos funciones, ¿no? Y que estas funciones pueden ser expresadas como una constante de normalización que viene dada por todo lo que tenemos adentro de esta raíz, multiplicados a su vez por unos polinomios que dependen de L y M y del coseno del ángulo teta, ¿no? El coseno de teta, y estos polinomios reciben el nombre de polinomios de Laguerre, ¿no? Que dependen del coseno de teta, y a su vez es una función que se multiplica por una exponencial. Si están en química cuántica seguramente ya habrán profundizado más en esto, pero si están en estructura de la materia muy probablemente solo les presenten la función. Yo a lo que quiero llegar es que al final de cuentas esto es una función como las que se enfrentan en matemáticas, ¿no? En matemáticas de prepa, matemáticas de secundaria, que si nosotros tenemos una función, por ejemplo, y es igual a x cuadrada, no, pues yo lo que puedo hacer es irla graficando, ¿no? Y para graficarla tendría que ser una tabla, irle dando valores a y a x, y entonces si yo le doy, por ejemplo, un valor de 1 a x en esta función, pues sustituyendo como y es igual a x cuadrada y x es igual a 1, pues entonces esto sería igual a 1, ¿verdad? Porque sería 1 al cuadrado, 1. ¿Qué pasaría si ahora yo le meto un valor de x igual a 2? ¿No? Pues tendríamos 2 al cuadrado es 4 y ahora y vale 4. Y entonces, así como trabajábamos las funciones en matemáticas elementales, pues bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahorita, o lo que va a hacer el programa, vean que esta es una función bastante, pues bastante tediosa, ¿no? Tiene varios números, esta función depende de dos coordenadas, que son las coordenadas de t y phi, y a su vez de dos números cuánticos, ¿no? Entonces depende de 4 numeritos. Entonces es como lo que hacemos acá, pero en lugar de introducir solamente un valor, pues introduciríamos 4 valores, ¿no? Así es una función que depende de L, M, de las coordenadas teta y phi, ¿no? Y entonces lo que va a hacer este programa es, dado un conjunto de valores de L, M, teta y phi, ¿no? Pues lo que va a hacer es justo lo que acabo de hacer ahorita con la función que teníamos, ¿no? Va a partir de esta función que ya está definida, que son los armónicos esféricos, ¿no? Esta función que ya está definida, que son los armónicos esféricos y que tiene toda esta forma, pues va a ir introduciendo los valores que yo le vaya dando de L, M, teta y phi, y me va a arrojar un resultado. El programa lo que hará de forma automática es que yo le voy a dar, y eso es lo que vamos a hacer a continuación, yo le voy a dar un valor de L y de M, ¿no? Vamos a suponer que yo le doy un valor de L igual a 2 y le doy también al programa un valor de M igual a 2, ¿no? Por poner un número, ¿no? Vamos a suponer que yo le doy estos valores. Entonces lo que va a hacer el programa es que va a fijar el valor de L2, M2 para todos los puntos que va a graficar y va a tomar un rango de valores de teta y phi. Y entonces a todos les va a dar los valores de L y M que yo he fijado previamente y va a empezar a graficar y va a arrojar diferentes valores, ¿no? A lo mejor primero arroja un valor moradito, bueno, que voy a representar con una línea moradita, después va a arrojar un valor que voy a representar con una línea azulita en zigzag, ¿no? Y después un valor de estos, ¿no? Y los va a empezar a graficar a todos estos valores en un plano, bueno, no en un plano, sino en una gráfica en 3 dimensiones, ¿no? En R3. Entonces va a empezar a hacer esta gráfica y lo que vamos a obtener al final de cuentas pues es la gráfica de estas funciones angulares. Ahora les repito, lo que voy a graficar en este programa son las funciones angulares, no las funciones angulares al cuadrado. Sin embargo, algo que quisiera dejar en claro es que las funciones angulares resulta que cuando nosotros las graficamos nos dan gráficas muy similares a las funciones angulares al cuadrado. Resulta que si yo grafico una función angular, por ejemplo,
vamos a suponer que grafico una función angular con un valor de L y M fijo, ¿no? Y resulta que me da una gráfica como esta, esa función angular graficada, ¿no? Resulta que me da esto, pues resulta que al cuadrado me daría la misma forma, visualmente sería muy parecida, pero sería un poquito más chata, ¿no? Si esta era, digamos, tenía 2 cuadritos de este cuaderno de largo, de ancho, ¿no? Pues esta tendría simplemente un cuadrito, ¿no? Sería una gráfica un poquito más achatada. Esa es la diferencia que hay entre graficar las funciones angulares o armónicos esféricos y graficar el cuadrado de estos armónicos esféricos. Entonces, visualmente son muy parecidas, lo único que difiere es que las funciones angulares o armónicos esféricos al cuadrado son gráficas un poquito más chatas. Entonces, a veces las usamos de manera indistinta porque se parecen mucho, ¿no? Estas gráficas, pero cabe, o lo que quiero destacar aquí es que a la que le damos la interpretación de región en el espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar el electrón, es a la gráfica de la función angular o armónico esférico al cuadrado, ¿vale? Pero en este programa yo lo que voy a graficar son los armónicos esféricos, porque de hecho la mayoría de los libros lo que grafican es esto, ¿no? Al final de cuentas, los armónicos esféricos o función angular, ¿no? Que es lo mismo. Entonces la mayoría grafican eso, y a lo que le daríamos una interpretación como la región donde podemos encontrar el electrón es al cuadrado de esas funciones de onda, pero que visualmente se van a ver igualitas, solamente que un poquito más achatadas cuando las graficamos al cuadrado. Entonces, sin más palabras y habiendo explicado qué es lo que va a hacer el programa por nosotros, porque claramente son operaciones muy largas, pues básicamente habiendo explicado qué va a hacer el programa por nosotros, vamos a empezar a darle algunos valores a estas funciones de onda, ¿no? Entonces vamos a empezar a darle algunos valores a estas funciones de onda. Ok, entonces vamos a empezar a darle valores, ¿no? Entonces, teniendo ya todo esto en cuenta, ¿no? De que la función de onda no tiene interpretación física, sino la que le damos esa interpretación física es al cuadrado, debido a la interpretación de Max Born, ¿no? Que es la distribución de probabilidad, que es a la que interpretamos como la región en el espacio donde podemos encontrar el electrón, que es más bien al cuadrado de la función de onda, ¿verdad? No a la función de onda, sino al cuadrado de la función de onda. Esa es la que tiene una interpretación física. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y habiendo explicado qué va a ser el programa por nosotros, pues vamos a empezar a darle valores, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa si a este programa yo le digo, hazme la gráfica, ¿no? En todo el rango de valores que puede tomar teta y phi, hazme la gráfica cuando yo asigne un valor de L y un valor de M. Pero vamos a ver primero qué es lo que sucede si yo dejo fijo el valor de M, ¿no? Voy a pedirle que me haga varias gráficas cambiando los valores de L, pero dejando el valor de M fijo. Entonces, quiero que vean lo que sucede cuando yo le pido al programa eso, y se lo voy a pedir corriendo esta celda de aquí. Entonces el programa me está pidiendo que le inserte un valor para L. Este programa lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan también jugar un poquito con este programa y ver qué funciones y qué gráficas se obtienen, ¿no? Entonces nos dice qué sucede a diferentes valores de L dejando fijo un valor de M. Vamos a intentar a ver qué sucede si le damos diferentes valores de L pero dejamos fijo a M. Vamos a dejar en todos los intentos que voy a hacer a un valor de M igual a 1. Entonces yo le voy a dar al programa primero un valor de L igual a 1, y M lo vamos a dejar en todas estas peticiones que yo le voy a hacer al programa. Le voy a dar un valor de 1, a ver qué me da. Entonces el programa lo que va a hacer es que me va a arrojar esta gráfica, ¿no? Cuando yo le di estos valores de L1 y M1, me dio esta gráfica. Entonces voy a dejarlo por aquí, esta gráfica de acá, y voy a apuntar qué valores le di, ¿no? Qué valores le introduje al programa. Entonces le di un valor de L igual a 1 y un valor de M igual a 1, ¿no? Y vamos a pedirle que nos haga otras dos gráficas, ¿no? Para ver qué sucede
cuando yo hago esto, ¿no? Dejando fijo el valor de m. Entonces voy a cambiar el valor de L, ahora le voy a poner un valor de L igual a 2, pero voy a dejar fijo el valor de M como habíamos dicho. Y entonces al momento de hacer la gráfica, ¿no? El programa lo que hace, les digo, es tomar los valores que yo le di de L y M, introducirlos en esta expresión y obtener valores para todo el espacio de coordenadas de θ y φ, que se pueden, todos los valores que θ y φ pueden tomar, con los valores de L y M que yo fijé, pues me va a dar los valores que toma en todo ese espacio esta función y la va a graficar. Entonces, ahora lo que hizo el programa es que yo le di un valor de L igual a 2 y de M igual a 1 y me devolvió esta gráfica que voy también a arrastrar por aquí, porque al final quiero que veamos algo, ¿no? Entonces, ahora yo lo que hice fue darle el valor de L igual a 2, ¿no? A esta función, y de M igual a 1. Y ahora me gustaría volver a hacerle otra petición al programa, ¿no? Igual, como habíamos dicho, dejando fijo el valor de M, pero cambiando el valor de L. Entonces, voy ahora a este programa a pedirle, ¿no? Que me grafique, que me haga las gráficas para estas funciones angulares o armónicos esféricos, cuando L vale, vamos a meterle ahora un valor de L3 y vamos a dejar a M fijo en 1, ¿no? Como habíamos dicho. Y pues me va a devolver otra gráfica, ¿verdad? También me gustaría volver a repetirlo, ¿no? O reiterar esta parte. Lo que estamos obteniendo son las gráficas de los armónicos esféricos, o también llamadas funciones angulares. Y lo que estamos obteniendo es la función angular, es decir, no su cuadrado, ¿no? No estamos obteniendo la gráfica del cuadrado, sino que estamos obteniendo la gráfica de la pura función angular, ¿ok? Pero resulta que la forma, digamos, visualmente va a ser muy similar a la del cuadrado, ¿no? Visualmente. No es lo mismo, pero visualmente se parece mucho. Entonces, bueno, regresando a lo que estábamos, ahora yo le di un valor de L igual a 3 y un valor de M igual a 1. Y lo que obtuve fue esta gráfica de por aquí, ¿no? Entonces, voy a también a copiarla por acá, en nuestro cuaderno, en nuestro bloc de notas. Y voy a anotar qué números le di. Le di un número de L igual a 3 y un número de M igual a 1. Ahora, vamos a hacer algo distinto, ¿no? Vean que aquí obtuve algunas gráficas y ahorita vamos a analizar qué es lo que sucedió con estas gráficas y por qué estas gráficas, vean que no son las mismas, ¿no? Las tres cambiaron. Vamos a ir viendo cómo es que cambian estas gráficas, ¿no? Pero antes de analizar cómo cambian estas gráficas, también me gustaría hacer ahora otro intento con este programa, y es el siguiente, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es ver qué sucede cuando ahora introduzco al programa diferentes valores de M, pero dejando fijo el valor de L, ¿no? Entonces vamos a dejar ahora el valor de L fijo y lo vamos a poner como 1. Entonces voy a hacerle peticiones al programa nuevamente. Ahora le voy a pedir que me grafique estos armónicos esféricos cuando el valor de L le doy 1 y a M le doy 1, ¿no? De hecho me parece que esta gráfica ya la habíamos hecho, ¿no? Pero me gustaría también ponerla aquí abajo en esta serie de peticiones que voy a hacer, donde ahora voy a dejar fijo el valor de L. Voy ahora a darle otro conjunto de valores de L y M. Voy a darle el número L1 y voy a cambiar M, ¿no? Quedamos que L lo íbamos a dejar fijo siempre como 1, pero ahora voy a variar el valor de M y le voy a dar un 0. Y ahora me devuelve esta gráfica de aquí. Entonces me devuelve esta gráfica, ¿no? Después de que el programa hizo todo el esfuerzo por nosotros de sustituir valores y obtener el valor de la función en cada punto y graficarlo, ¿no? Pues ya obtenemos esta gráfica, ¿no? Y vamos a anotar los valores que le fui dando a este programa, ¿no? En la petición anterior yo le había dado el valor de L igual a 1 y el valor de M igual a 1. En esta segunda petición
yo le di el valor de L igual a 1, quedamos que íbamos a dejar fijo a L, pero a M le di el valor de 0. Y voy a hacer una tercera petición, y otra vez voy a dejar fijo el valor de L, pero voy a cambiar el valor de M, y ahora el valor de M le voy a dar un valor de -1. Entonces, veamos qué es lo que sucede con la gráfica. Ahora me devuelve esta de aquí, e igual como lo hice anteriormente, voy a copiarla y la voy a pegar por aquí. Entonces voy a anotar qué valores le di de L y de M respectivamente a esta última, al programa en esta última gráfica que me arrojó. Entonces le di un valor de L igual a 1 y un valor de M igual a -1. Entonces el programa con esos valores me arroja esta gráfica. Vamos a analizar ahora qué pasa con todas las gráficas que hizo el programa por nosotros, ¿no? Amablemente, y nos ahorró todo el esfuerzo de sustituir en esta expresión grandotota que son los armónicos esféricos, ¿no? Entonces, ¿qué observamos, ¿no? En las primeras 3 peticiones que hice? Bueno, pues aquí lo que hice intencionalmente fue, en estas 3 peticiones, vean que yo no cambié el valor de M, ¿no? Lo dejé fijo, porque únicamente yo estoy interesado en ver qué pasa a medida que voy cambiando el valor de L. Vean que en la primera gráfica obtengo una especie de cacahuatito cuando L vale 1, ¿no? En la segunda gráfica, cuando L vale 2, pues obtengo una especie de florecita con 4 pétalos, ¿no? Que estos pétalos no se llaman pétalos, ¿no? Se llaman lóbulos, les llamamos lóbulos, ¿no? Pero pues es como una florecita con 4 pétalos, ¿no? Que es L igual a 2. Y L igual a 3, pues obtengo una figurita, ¿no? Que también parece una florecita con L igual a 3, ¿no? Tenemos esta figurita que parece una florecita, pero ahora tiene 6 pétalos, ¿no? Entonces obtengo esto de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Vean que a medida que yo fui cambiando L, ¿no? Lo que yo logré hacer con estas gráficas, pues fue que cambié la forma que tenían estas gráficas, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos decir que a diferentes, y voy a hacer este texto un poco más grande para que se vea mejor, porque aquí estoy seguro que no se ve nada. Entonces, yo lo que observo es que a diferentes valores, ¿no? A diferentes valores de L, vean que estuve cambiando todo el tiempo el valor de L. M no le hice nada porque lo que me interesaba era ver qué pasaba si yo cambiaba L. Entonces, a diferentes valores de L podemos observar que la forma que adquieren las gráficas, ¿no? De la parte angular de los orbitales atómicos, ¿no? La parte angular de esas funciones de onda que llamamos orbitales atómicos, pues va cambiando, ¿no? La forma que adquieren las gráficas de la parte angular de los orbitales atómicos va cambiando a medida que yo varío el valor de L. De tal manera que entonces nosotros asociamos el número cuántico L, que también se le llama número cuántico accidental, con la forma del orbital atómico, ¿no? Entonces asociamos a L la forma que adquieren estos orbitales atómicos. Ahora, en las otras 3 peticiones, ¿qué es lo que hice? Ahora lo que hice fue dejar fijo el valor de L. Vean que en todas estas peticiones, las últimas 3 que hice, dejé el valor de L fijo a 1. Observen que justamente como estábamos estudiando aquí, a diferentes valores de L, la forma que adquieren las gráficas de la parte angular de los orbitales atómicos van cambiando. En este caso, como L es el mismo en las 3 gráficas, vean que la forma es exactamente la misma. Tiene la misma forma de cacahuatito en las 3 últimas peticiones que hice al programa de estas gráficas, ¿no? Las últimas 3 gráficas tienen una forma, digamos, idéntica. Pero ¿qué es lo que está cambiando ahora? Vean que a medida que yo voy variando el valor de M en estas gráficas,
la disposición en el espacio que tienen estas funciones de onda angulares, esta parte angular de las funciones de onda de los orbitales atómicos, pues vean que va cambiando, ¿no? La primera que observamos aquí, que nos da esta gráfica, ¿no? Donde el cacahuatito está acostado. Aquí, en la segunda gráfica, vemos que esta gráfica en forma de cacahuatito, igual porque el L es el mismo, es 1, ahora es un cacahuatito que está como parado, ¿no? Y aquí de hecho pareciera, ¿no?, a simple vista que es la misma gráfica que en la primera, pero ven que no, porque en la primera, digamos, la parte roja del cacahuatito está hacia acá, y en la última gráfica la parte roja del cacahuatito está de este lado. Entonces es como si lo estuviéramos viendo de otro eje. Y es que justamente lo que tenemos aquí, el programa no nos da los ejes, pero lo que tenemos aquí en esta primera gráfica es que tenemos que estos dos lóbulos, este y este les llamamos lóbulos, o todo esta función angular, ¿no?, de los orbitales atómicos, que vamos a llamarle cacahuatito, ¿no? Ese cacahuatito está reposando, ¿no?, sobre el eje X, está sobre el eje X, y resulta que este de aquí está reposando, el cacahuatito está directamente sobre el eje Z, ¿vale? Mientras que en este último de aquí está directamente este cacahuatito, estos dos lóbulos están directamente sobre el eje Y, ¿ok? Entonces lo que está sucediendo, vean que a medida que yo varío el número cuántico m, pues lo que está sucediendo es que varía, ¿no?, la disposición espacial de estas gráficas. Entonces vamos a anotar por aquí, y me voy a traer este cuadro, ¿no?, porque me interesa ponerlo con una letra de igual tamaño, ¿no?, para que se vea. Entonces vemos ahora que a diferentes valores de m, ya no de L, sino que ahora fui variando m, dejando, ¿no?, a L fijo, dejando el número cuántico L fijo, pues lo que observamos es un cambio, en la orientación espacial, ¿no? Observamos un cambio en la orientación espacial de las gráficas obtenidas, ¿no? Como vemos, a medida que yo cambio m, lo único que consigo es hacer que la orientación en el espacio de las gráficas cambie, pero como dejé L fijo y L es la forma, ya lo vimos arriba, pues la forma es la misma, solo cambia la orientación en el espacio. Entonces asociamos, debido a lo que obtenemos gráficamente de introducir estos valores en esta función y hacer la gráfica, asociamos entonces el número cuántico, voy a apuntar por aquí, el número cuántico m con la orientación espacial de los orbitales atómicos, ¿no? Lo asociamos con la orientación espacial de los orbitales atómicos, ¿vale? Ahora, por eso es entonces que decimos, ¿no?, y esto también lo voy a poner por aquí, por eso es que en la mayoría de los textos, o en algunos profesores les podrán explicar, ¿no?, que la forma, lo voy a poner por aquí, la forma del orbital viene determinada por el número cuántico L, ¿vale? Entonces la forma del orbital viene determinada por el número cuántico L, porque a medida que yo voy cambiando L, los armónicos esféricos, que es lo que asociamos con la forma de los orbitales, pues cambia, ¿no? A medida que yo voy cambiando L, esos armónicos esféricos, al momento de graficarlos en coordenadas cartesianas, nos están dando distintas formas geométricas. Mientras que por otro lado, la disposición espacial de estos orbitales atómicos
de los orbitales atómicos, pues esta depende del número cuántico, n, ¿no? Porque como ya vimos, a medida que yo dejo L igual, voy a conservar la forma, como en estas tres peticiones que dice el programa, pero a medida que yo le fui cambiando M, la forma se quedó igual porque L quedó igual, pero M fue cambiando, y entonces lo que hizo el cambiar ese valor de M fue hacer que estas funciones angulares se obtuvieran gráficas que lo único que hacía era cambiar el eje sobre el cual estaban estas funciones angulares. Y entonces asociamos, ¿no?, la disposición espacial de estos orbitales atómicos con el número cuántico m. Entonces resulta, ¿no?, que la forma, o digamos, en dónde o cómo van a estar en el espacio estos orbitales atómicos y la forma que tienen, pues ya se conoce para ciertos orbitales que son a lo mejor ya familiares para ustedes, incluso desde la prepa, que los ponían a hacer configuraciones electrónicas. Resulta que el orbital S, ¿no?, tiene un valor de L igual a 0. Los orbitales P, que de hecho los orbitales P fueron los que graficamos por aquí, ¿no? Los orbitales P tienen para el Px un valor de L igual a 1 y M igual a 1, ¿no? Aquí el que hicimos pues fue la gráfica de la función angular del orbital Px. Aquí el que hicimos fue el Pz, ¿no?, que justamente está sobre el eje Z y tiene un valor, ¿no?, de L igual a 1, M igual a 0. Y por otro lado también hicimos la gráfica del Py por aquí, que tiene un valor ya definido de L igual a 1 y M igual a menos 1, ¿no? Resulta que al momento de introducir estos valores nos arroja una gráfica en el eje Y, ¿no? Y aquí al momento de introducir estos valores nos arroja una gráfica en el eje Z, y aquí nos arroja una gráfica en el eje X, ¿vale? Entonces de ahí proviene justamente estas figuritas que asociamos, ¿no?, a los orbitales. Provienen entonces de hacer las gráficas de las funciones angulares. Ahora, generalmente también en otros cursos van a ver, ¿no?, que algunas veces, o más bien, y es válido, ¿no?, asociamos, de acuerdo con la interpretación de Max Born, que estos orbitales son las regiones donde los electrones los podemos encontrar, ¿no? De hecho es muy común, por ejemplo, en cursos, ¿no?, de química orgánica, que les hablen de los orbitales y dibujen por aquí algunos electrones, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, esto de las hibridaciones y demás, dibujan por aquí los electrones. Resulta, y algo que es importante aclarar, es que no podemos asociar, ¿no?, esto que tenemos aquí, que son las funciones angulares, ¿no? Las funciones angulares no las asociamos, o estas no tienen significado físico. Eso debe de quedar bien claro, no tienen significado físico. No podemos decir que el electrón va a estar en esta región. Pero entonces, ¿por qué es muy común, como les decía, que en los cursos hagamos dibujitos, por ejemplo, de unos cacahuatitos, ¿no?, para representar a los orbitales P? Resulta que a lo que le damos la interpretación física de encontrar al electrón en esta región no es al armónico esférico, lo que también llamamos función angular, que es esto, ¿no? Es más bien al armónico esférico al cuadrado. Estas le asociamos un significado físico, que es asociarle pues una distribución de probabilidad, ¿no? Una región donde podemos encontrar, ¿no?, con mucha probabilidad al electrón. Y entonces a lo que le asociamos esa distribución de probabilidades al cuadrado. Pero resulta que si yo grafico estas funciones al cuadrado, ¿no? Vamos, por ejemplo, a graficar esta última que hicimos, que fue la del Py,
Vamos a graficarla ahora al cuadrado. ¿Va que va? Entonces le voy a pedir al programa que me haga las funciones de esto al cuadrado. Entonces le voy a pedir que me haga esto al cuadrado para que vean qué es lo que sucede cuando yo hago la petición del cuadrado. Vean cómo está esta función de onda, ¿no? Graficada, más bien el armónico esférico graficado sin elevar al cuadrado. Pero ahora vean qué es lo que sucede cuando yo lo elevo al cuadrado. Aquí ya le dije al programa, elévalo al cuadrado. Entonces voy a graficarlo, ¿no? Para los mismos valores, L1 y M-1. Y vean qué es lo que pasa con esta función de onda. El cuadrado de esa gráfica me devolvió lo mismo, no lo mismo, no nos devuelve lo mismo, pero en esencia nos devuelve una gráfica similar. Y es que resulta que cuando nosotros hacemos las gráficas, ¿no? Y le voy a hacer el zoom para que esté más o menos a la misma altura del zoom que le hice aquí. Vean que ahora esta gráfica, que está más o menos a la misma altura del zoom que como lo tenía yo aquí, ahora es una gráfica más chiquita, ¿no? Es una gráfica más pequeña, ¿no? Que la que tenemos por acá, y el zoom está a la misma altura, ¿no? Pero la gráfica ahora es más chiquita. Lo que pasa es que las funciones angulares al cuadrado o armónicos esféricos al cuadrado, cuando los graficamos, tienen visualmente la misma forma, no es exactamente la misma forma en cuestión de que estamos haciendo una gráfica con diferentes valores, pero visualmente son casi idénticas, ¿no? Visualmente son muy similares. Entonces, al armónico esférico no le damos significado físico, a lo que le asociamos, ¿no? Esa distribución de probabilidad donde podríamos encontrar el electrón, es al armónico esférico o función de onda angular al cuadrado, que es esto que tenemos aquí. Y entonces, regresando a lo que yo les comentaba, ¿por qué es válido que en orgánica o en otros cursos también hagamos dibujitos, ¿no? Para representar a estos orbitales y pongamos por aquí a los electrones? Bueno, pues es que es válido porque si bien estamos dibujando un cacahuatito, pues aquí no estamos siendo explícitos, ¿no? Y no decimos qué representa, pero pues básicamente, ¿no? A lo que le asociamos esa distribución de probabilidad donde podríamos encontrar el electrón aquí en toda esta región del espacio, pues es básicamente al cuadrado, ¿no? Y resulta que el cuadrado visualmente se ve casi igual que el armónico esférico sin elevar al cuadrado. Entonces, es por eso que al momento de hacer estos dibujitos de los orbitales, ¿no? Por ejemplo, este sería un orbital P, o los orbitales D, ¿no? Que son 4 lóbulos, ¿no? Los orbitales D que son 4 lóbulos, la esfera del S, pues resulta que es válido hacer estos dibujitos de las distribuciones de probabilidad, porque ya sea que grafiques la función de onda angular o armónico esférico, ya sea que lo grafiques al cuadrado o sin el cuadrado, visualmente se van a ver igual, ¿no? Obviamente la gráfica tendrá distintos valores, pero visualmente son la misma cosa. Entonces, eso es todo lo que quería comentar acerca de qué número cuántico asociamos, ¿no? Con la forma de que adquieren estos orbitales atómicos, que es el número cuántico L, y por otra parte, por qué asociamos la disposición espacial de los orbitales atómicos con el número cuántico N. Espero les haya gustado el video. En la descripción les voy a dejar este programa con el cual ustedes podrán graficar las funciones de onda, angulares para estos orbitales atómicos. Cabe destacar que yo les voy a dejar el programa de manera que grafique los armónicos esféricos o función de onda, función angular, ¿no? Sin el cuadrado, porque en la mayoría de los textos lo que viene graficado es justamente la función angular sin el cuadrado. Pero pues como les comenté al último, ¿no? Visualmente van a ser igual que los cuadrados. Entonces es válido, ¿no? Decir que en un cacahuatito podemos encontrar al electrón con cierta probabilidad, ¿no? Entonces voy a dejar el video hasta acá. Voy a dejarles el enlace a este programa para que ustedes lo puedan utilizar y espero les sea de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.